En las vastas y diversas tierras de Nigeria, donde la riqueza cultural y las tradiciones ancestrales han moldeado la identidad de sus pueblos durante siglos, se esconde una realidad profundamente perturbadora. Según datos de la ONU, más de 200 millones de mujeres y niñas en el mundo han sido sometidas a la mutilación genital femenina, una práctica que sigue vigente en más de 30 países, principalmente en África, Oriente Medio y algunas comunidades de Asia. La mutilación genital femenina, una práctica arraigada en creencias culturales, religiosas y sociales, ha afectado a millones de mujeres y niñas, dejando cicatrices no solo en sus cuerpos, sino también en sus vidas y sueños. Este documental explora los orígenes, justificaciones y devastadoras consecuencias de la mutilación genital femenina. A través de las voces de sobrevivientes, activistas y muchas mujeres que han alzado la voz, enfrentando rechazo, amenazas e incluso violencia dentro de sus propias comunidades, confirmando que su testimonio es un acto de valentía inquebrantable. Veremos cómo la educación, la legislación y la concientización están transformando mentalidades y prácticas, ya que organizaciones como lo es la Unión Europea y la ONU han promovido acciones concretas en la erradicación de esta práctica, brindando apoyo a sobrevivientes y sensibilizando a comunidades. Asimismo, movimientos liderados por mujeres locales han logrado que pueblos enteros renuncien a esta tradición dañina. Este documental está dedicado a las valientes mujeres y niñas que luchan por un futuro libre de violencia. Había visto hace poco en redes sociales realmente un video en el que las personas habían ido como a países en los que esto era una práctica muy común, pero a grandes rasgos sé muy poco realmente. En el video explicaban un poquito de las prácticas y que se da como más en generaciones de personas que tienen edad avanzada y que va transmitiendo como el pensar de generación en generación. Tema de la mutilación genital femenina. Este, si bien no sé mucho acerca del tema, tengo la noción o comprendo que es algo que se practica en algún país del continente africano. No entiendo muy bien eh, el por qué o su Sí, finalidad. la mutilación genital femenina es una práctica que implica la alteración o la eliminación de los genitales femeninos por razones no médicas, causando dolor, infecciones y problemas en la salud. Sí sé, y sé que lo practican en ciertas poblaciones africanas. Para mí es un tema bastante importante y que todavía siento que sigue siendo muy tabú en muchas personas, tanto porque es una práctica que realmente hacia las mujeres, a mi pensar, ya no se debería practicar, pero como mencionaba anteriormente, es algo que está muy relacionado a la cultura y en donde viven las personas, pero sí siento que es algo que aparte de ser muy doloroso para la mujer y tal vez tienen como esa pérdida de identidad, me parece que sí es algo que ya o una práctica que no se debería de hacer y es importante informar a las personas y que más personas alrededor del mundo se den cuenta como de este acto y tal vez unir fuerzas y ver cómo concientizamos más acerca del tema y que esto no siga Es pasando. importante hablar sobre el tema y creo que es importante porque considero que esto es una agresión directa a los derechos humanos de las Es personas. importante este tema porque afecta la salud, la dignidad y los derechos de millones de mujeres y niñas en el mundo. Para levantar la voz de muchas mujeres que están sufriendo por eso. Para concientizar sobre la situación que pasan las mujeres en algunas partes del mundo.
Desde mi pensar, creo que nada justifica realmente como este hecho o lo que pasa, porque nadie debería de sufrir, o sea, un acontecimiento de esta magnitud en ningún punto de su vida. Y a lo poco que sé es que esto prácticamente se hace como desde niñas muy jóvenes y demás. Entonces sí sería una práctica que realmente, por muy cultural, debería tratar de informársele más como a estas personas de los riesgos que pueden padecer también a nivel de salud estas personas en el futuro. Creo que las personas que viven en esas comunidades, no, por estar en ese contexto y crecer en ese contexto, no logran ver la agresión, tal agresión que significa estas mutilaciones. Creo que no lo logran ver tanto a las personas que lo realizan como a las personas que se lo hacen. Aunque algunas comunidades lo ven como tradición, ninguna justificación cultural puede prevalecer sobre los derechos humanos y el bienestar de las personas. Que son erróneas y se debería actuar para hacer un cambio. Sí, lo que pasa es que en esos países siento yo que se excusan de que es una creencia cultural y piensan que es el bienestar para las mujeres. Factores socioculturales que perpetúan la mutilación genital femenina en Nigeria. Los motivos por los que se practica la mutilación genital femenina difieren en función de la región y la época y responden a una mezcla de factores socioculturales enraizados en las familias o en las comunidades, donde es una convención o norma social, la presión de la sociedad para que un individuo obre como lo hacen y lo han venido haciendo los demás, así como la necesidad de aceptación social y el temor al rechazo de la comunidad, constituyen poderosas motivaciones para perpetuar esta práctica. La mutilación genital femenina se considera a menudo parte necesaria de la crianza de la niña y una forma de prepararla para una vida adulta y el matrimonio, que puede incluir el control de su sexualidad para asegurarse de su virginidad antes del matrimonio y su fidelidad después de él. Aunque no hay textos sagrados que prescriban la mutilación genital femenina, hay quienes creen que hay una motivación religiosa. Los líderes religiosos adoptan diferentes posiciones con respecto a la práctica y algunos de ellos están contribuyendo a que se abandone. Relación entre la mutilación genital femenina y el origen étnico. La mutilación genital femenina en Nigeria está profundamente influenciada por factores étnicos y culturales. Esta práctica se lleva a cabo en diversas comunidades y está estrechamente vinculada a tradiciones, normas sociales y en ocasiones a creencias religiosas. Aunque no existen datos detallados sobre la prevalencia de la mutilación genital femenina desglosados por grupo étnico, se sabe que ciertas etnias presentan tasas más altas debido a la fuerte arraigo cultural de la práctica. Por ejemplo, en algunas comunidades de Nigeria como Yoruba, la mutilación genital femenina se ha practicado históricamente como un rito de iniciación o como preparación para el matrimonio, con el objetivo de controlar la sexualidad femenina y asegurar la virginidad antes del matrimonio. Sin embargo, es importante destacar que esta práctica no es exclusiva de un grupo étnico en particular y se encuentra en diversas comunidades a lo largo del país. La mutilación genital femenina se considera una violación de los derechos humanos de mujeres y niñas, y su erradicación es fundamental para promover la igualdad de género y el bienestar de las comunidades afectadas. Edad en la que se practica la mutilación genital femenina. Esto depende, ya que en algunas zonas la mutilación genital femenina se realiza durante la infancia, incluso un par de días después del nacimiento. En otras se lleva a cabo durante la niñez, a la hora de contraer matrimonio, durante el embarazo de una mujer o tras el nacimiento de su primer hijo. Informes recientes sugieren que la edad ha ido disminuyendo en algunas zonas y la mayoría de las mutilaciones genitales femeninas se realizan a niñas entre los 0 y los 15 años. Distintos tipos de mutilación genital femenina. Está el tipo 1, que también se denomina como clitoridectomía, que es la resección parcial o total del clítoris. Está el tipo 2, que también es denominado como escisión
que es la resección parcial o total del clítoris y los labios menores con o sin escisión de los labios mayores, y la cantidad de tejido que se extirpa varía en gran medida dependiendo de la comunidad. Está el tipo 3, que también es denominado como infibulación, que es el estrechamiento de la abertura vaginal y creación de un sello que la cubre. El sello se forma al cortar y recolocar los labios menores o los labios mayores, y puede realizarse con o sin resección del clítoris. Y está el tipo 4, que todos los demás procedimientos lesivos de los genitales femeninos con fines no médicos, por ejemplo la perforación, la incisión o el raspado o la cauterización. Existen algunos términos utilizados para describir la mutilación genital femenina, como ablación o circuncisión femenina. La primera es que esta práctica centró la atención internacional, se hacía referencia a ella como circuncisión femenina. Esto en África Oriental y Septentrional. Este término suele utilizarse para describir el tipo 1 de la mutilación genital femenina. Sin embargo, el término circuncisión femenina ha recibido críticas por establecer un paralelismo con la circuncisión masculina y crear confusión entre las dos prácticas. El término mutilación genital femenina lo utiliza un amplio abanico de organizaciones en pro de la salud y los derechos humanos de la mujer. Establece una clara distinción con respecto a la circuncisión masculina. Además, el uso de la palabra mutilación enfatiza la gravedad del acto y refuerza la idea de que la práctica es una violación de los derechos humanos fundamentales de las mujeres y las niñas. A finales de la década de los 90 se introdujo el término ablación genital femenina, en parte como respuesta al descontento con el término mutilación genital femenina. Existe la preocupación de que las comunidades encuentren degradantes el término mutilación o que implique que los padres o los que la practican realicen este procedimiento con malas intenciones. Algunos temen que el término mutilación genital femenina margine a las comunidades que la practican o incluso que se produzca una respuesta adversa, con el posible incremento del número de niñas sometidas a la práctica. On coupe une partie de l'organe génital de la femme, sans anesthésie ni rien. Les douleurs peuvent amener des chocs terribles chez l'enfant et chez la fille. Et c'est des douleurs qui persistent pendant le cycle menstruel. La douleur est là, tu as des douleurs pendant le rapport sexuel, la douleur reste toujours. Tu as les douleurs au moment de l'accouchement. Donc c'est une pratique qui est très douloureuse. So now I joined the society body full of pain because of the people that not get money. I say I sit down to that time, I'm not able to get myself who go at me because they say my body not clean. That I not join society. In those communities, they look at circumcision or female genital mutilation as a rite of passage from childhood to adulthood. Thousands that they join, they you not join, you not value as woman. Anything will be, they separate you out. Even the theory set bagging for me they catch me, nah, the tongue, any say about the waka, me one girl with it. People, they around me, they for hold me for good train me, they even hold me, rough me, but that in the I will get small strength, I escape, and the hand I go with one. I don't try so many times for talk to her, but it's still they insist. Go for the society, no, not the first again, because she's clear. Waiting do, like here so, with the laugh we say as parents. Look at you say in a sui in picking up your society.
they don't have a choice, and that is why advocates for the elimination of FGM, like myself, want to become the voice of the voiceless. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la mutilación femenina es una forma intencional de alterar o lesionar los órganos genitales femeninos. Mimi nilisoma hadi class 6 ndio nikaambiwa nitatairiwa. Nilijaribu kukataa, nikaambiwa na baba lazima utatairiwa. Hata mama alijaribu kukataa, akaambiwa lazima atairiwe. Ndio hata yeye ametairi. Nikatairiwa nikiwa darasa la 6, nikiwa na 13 years. Este procedimiento no trae consigo ningún beneficio para las mujeres. De hecho, pueden producir hemorragias graves, problemas urinarios, quistes o infecciones como el tétanos y la muerte. Kabla hata hajatairiwa hiyo siku tulikuwa tunatairiwa, ndio tulikuwa tunatairiwa tukiwa wengi, kulikuwa na sherehe. Nikatairiwa asubuhi. Penye nilitairiwa asubuhi nilibleed sana hadi nilikuwa nasikia kizunguzungu. Nikableed for 1 hour. Kubleed, after kubleed hivyo nikakuja kuwa sawa kitu kaa saa 7 hivi, ndio nilikuja kusikia vizuri. Venye nilikuwa nimetairiwa nilikuwa nasikia kizunguzungu, kaendelea hivyo tena, nikakaa nikiwa mgonjwa for like 1 week, ndio nilianza kupona. África, Medio Oriente y Asia son las zonas del mundo donde se concentra más esta práctica y como consecuencia, alrededor de 200 millones de mujeres y niñas vivas han sido mutiladas. En 1997 la OMC, la UNICEF y el Fondo de Población de las Naciones Unidas hicieron pública una declaración conjunta contra la práctica de la mutilación genital femenina. Sin embargo, es un problema que no se ha detenido, principalmente por las prácticas socioculturales de cada región, en diferentes partes del mundo. La mutilación femenina generalmente se realiza durante la infancia, la adolescencia y en algún momento de la lactancia. Nikasoma hadi form 3 second term, ndio hapa nikakuja kupata pregnancy, nikakuja kukaa nyumbani, nikajifungua. Baba akasema nitaolewa juu sasa babangu alipass on. Sasa niko na mama peke yake. Brother wake akasema nitaolewa. Nilisema nitaolewa, mama akasema hapana, sitaolewa. Juu hata mimi niliomba msamaha kwa mama, akasema nitarudi shule. En el Día Internacional de la Mujer, la mutilación femenina se debe de reconocer como una violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas y como una desigualdad. La mutilación de genitales femeninos es una práctica que afecta a muchísimas mujeres y niñas en el mundo. No es solo un procedimiento, es una herida que marca de por vida, tanto en el cuerpo como en la mente. El miedo comienza desde muy pequeñas. Saben que un día vendrá, que no hay escapatoria. Nadie te dice por qué, nadie quiere preguntar. Escuchar a las víctimas es fundamental. Su dolor ha sido silenciado por generaciones y generaciones y generaciones. Pero su voz es la clave para terminar con esta práctica. Lo que para algunos es un segundo, para las niñas víctimas de la mutilación de genitales femeninos es un corte que cambia el significado de ser mujer.
Muchas tenían tan solo 8 años, 10 años, cuando sabían que ya era su turno. Su madre llegaba con lágrimas en los ojos, pero con firmeza diciendo: ven, hoy te toca a ti. Esta noche no escapan. Aunque sus piernas corran y no se cansen, no pueden escapar. Muchas de ellas sobrevivieron, pero lo que les hicieron nunca desapareció. A veces cuando van al médico, lo primero que sienten es vergüenza. No entienden por qué es que duele tanto. Y es por eso que hoy hablan, para que otras niñas no pasen por lo que ellas pasaron. En estos momentos escuchemos la historia de la sobreviviente Aisha Kamar. I was pinned down on the floor and both ladies sat on my lap, and what I felt was a very sharp cut. I'm now in my 30s, and I can still remember that day like it was yesterday. My name is Aisha Kamar. I live in Washington, D.C., and I am a female genital mutilation survivor. It was my grandmother's decision to get me cut. Part of it, I think it's a cultural thing. You know, it was done to her, and for her, she's looking at it, it's in her best interest to have it done to me as well. Even the way it happened, actually, like, I was so excited because my grandmother told me that we was actually taking a trip, you know, going to see my great-grandmother. And I remember for like a week in advance, I was so happy. And we took a long trip. You know, I remember driving for hours and hours, like, and then it started to get dark, and I realized, like, okay, are we gonna ever get to our destination? The next day, urinating became a huge task. For a long time using the bathroom, urinating was a difficult task. I didn't want to do it because it hurt, like, it hurt tremendously. I can't even describe the words. ¿Existe el rencor contra las personas que te hicieron esto? No, like, I can never be mad at her because in her perspective, she was doing what was best for me. But I'm here. I didn't die, you know, I'm sitting here and I'm sharing my story. Just the thought of knowing that I could start another chapter in my life, I could close this chapter, it's really huge. It makes me so happy because I do want to move on with my life. A continuación tendremos las opiniones profesionales de la doctora Reham Awad. ¿Existe alguna razón médica para realizar la mutilación de genitales femeninos? Medical reason whatsoever for FGM to ever be done. There is no health benefits whatsoever. Explique un poco sobre qué es la mutilación de genitales femeninos y cuáles son los tipos de mutilaciones que existen. FGM stands for female genital mutilation. The way that it's been defined is that is any unnecessary procedure removing of the female genitalia for non-medical purposes. It consists of 4 types. Type 1 consists of the removal of part of the clitoris or the clitoral hood. Type 2 consists of partial removal or total removal of the clitoris, clitoral hood, or the labia minora, which are the inner lips, basically. Type 3 is the removal of the clitoris, the labia minora, and then the suturing or closing of the vulva with using the labia majora or the outer lips. They suture them closed basically and leave a small opening for urination and menstruation. It still causes
Obviously, issues with menstruation, urination, even intercourse. They can't deliver because they have a very small opening. And type 4 is any other type of damage or like scraping or piercings or all of that of the external genitalia. ¿Cómo afecta la mutilación de genitales femeninos a las mujeres en todas las áreas? FGM is not just cutting al-a'da and that's it. No. It's about this experience of a little girl who is 10 years old, usually average 10 years old, who goes to either a doctor or a lady in the village or whatever her story is, having no idea what is about to happen, and then يا إما بتتخدر أو بتتكتف أو whatever، حد بيضحك عليها وبيحطها في سرير، and at the end of the day someone pulls at her genitals and cuts them off. This in itself is not just a physical cutting. There's a part of her which is very, very, very badly affected psychologically. Not counting the sexual, psychosexual aspects or complications that can happen, like obviously not being able to reach orgasm, which is a very important aspect of any woman's life. The psychological part of it, it ranges from anxiety to depression to PTSD, post-traumatic stress disorder. She can have feelings of being incomplete, lack of self-confidence, feeling embarrassed with her partner. The list goes on and on. Esto no termina aquí. Aún sigue ocurriendo en todo el mundo. Y escuchar los testimonios de las mujeres sobrevivientes nos ayuda a comprender su impacto y a tomar conciencia para el cambio. Sigamos escuchando aún más testimonios. Sigamos escuchando a más sobrevivientes. Very early in the morning, my mom just came to my door knocking. She said, Stella, come outside, come and see something. I said, Mommy, what is it now? He said, come. They called me inside the bathroom. I saw so many people inside the bathroom. I was very surprised. I go ask and say, Mommy, this is your friend. Why them come here for night? He can't tell me, say, since when they tell me, say, he was to concern me that day. Martin said, a joke. I saw my bed, which she has prepared with red bed sheets, everything red. The woman who circumcised me also wear a white hand glove on his hand. They say I should sleep and pull off my clothes. He said if you refuse to lie down, we will force you to lie down. So my dad bring some rope and tied me. My mother hold me for leg. It's one fat, mighty woman that will sit on your chest. Then they close me up for mouth so that people no go hear say they want circumcise. So the nurse will now bring one small kitchen knife, one short one like this. So that is what she will use to cut up the crippling. Collected a razor blade from my sister and circumcised me. Now sister then use cut me and the thing been pain me. So I do power until I fight with them before them come cut me. As I was fighting, nearly the half of the bathroom side fell down. Since I was struggling with the woman, they now cut my clitoris away. As they cut it, I bleeded. When they were circumcising me, when I was going through the pains, my mother was there looking at me and I was looking at her. I asked my mama, say, Mommy, na wetin make you cut me? He say na their culture. I say, Mama cut am.
What just came inside my mind, I say, may God forgive my parents because they don't know what they are doing. My mother tell me say when they circumcise you need to you don't change to woman. How can they remove this part from my body? They say it's tradition. Which type of tradition? That night, all of them didn't sleep because I was crying the whole of that night. Hay frases que no se deben de olvidar, sino que deberían de calar hondo hasta que el mundo escuche y actúe. Frases como, mamá, ¿por qué me cortaste? Perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Solo me pregunté, ¿cómo pudieron cortar esa parte de mi cuerpo? Dicen que es una tradición, ¿qué tipo de tradición? Y por último, luché. El impacto de la mutilación de genitales femeninos no termina con una ceremonia. Acompaña a las víctimas para toda la vida. Pero la esperanza existe en el apoyo, en la educación, en la lucha de quienes se atreven a romper el silencio. La mutilación genital femenina es una práctica que afecta a más de 200 millones de niñas y mujeres en todo el mundo, según los datos de la UNICEF. Para combatir esta violación de los derechos humanos, diversas iniciativas han sido implementadas a nivel global, enfocándose en la educación, el empoderamiento comunitario y la promulgación de leyes. La Fundación Quirira, con sede en Tomelloso, España, lleva 17 años trabajando para erradicar la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil, especialmente en Kenia. A través de proyectos educativos y sanitarios, han beneficiado a más de 49,000 niñas y jóvenes, promoviendo la sensibilización y ofreciendo becas para acceder a la educación. En Colombia, Francia Elena Giraldo, lideresa del pueblo Embera, ha iniciado una lucha contra la mutilación genital femenina dentro de su comunidad. Su activismo ha inspirado a la presentación de un proyecto de ley en el Congreso colombiano para erradicar esta práctica. Total y absolutamente de acuerdo. Básicamente otras personas están decidiendo sobre el cuerpo, de una persona y es un acto que se me hace muy cruel. Altamente significativo para los derechos de las personas. Sí, la mutilación genital femenina es una violación de los derechos de la mujer porque se realiza sin su consentimiento, causa daño físico y psicológico y limita su libertad. Sí, totalmente considero que son una violación. Sí, porque no se están respetando los derechos de las mujeres. Totalmente. Como dice el dicho, conocimiento es poder. Entonces, básicamente yo creo que si nosotros podemos tener como acceso a información, podemos sernos más conscientes de las realidades que pasan otras personas alrededor del mundo. A la inversa, como personas pueden educarse que practican esto, de las consecuencias que tienen y la gravedad también que impacta, digamos, a nivel sociedad o cultural, basados en donde ellos Y radican. creo que con la globalización y el acceso a la información, sí podría ser más consciente a más personas del mundo sobre lo atrasado que es esta idea y lo inhumano que es y lo agresivo contra los derechos humanos que es. Entonces creo que concientizando a más personas y globalizando y con más acceso a información, creo que sí se podría acelerar el fin de esta práctica. Sí, la globalización y el acceso a la información pueden acelerar el fin de esta práctica al educar a las personas sobre sus riesgos y derechos y promoviendo un cambio social. No,
creo que es algo que se tiene que ver con un cambio generacional, pues al final las personas que lo practican ya están muy arraigadas a esas culturas. Sí, porque ahora las personas se informan más, ahora como hay tanto internet y puede la mujer conseguir más derechos. La mutilación genital femenina en Nigeria sigue siendo una realidad dolorosa que marca la vida de miles de niñas y mujeres. No solo atenta contra su salud y bienestar, sino que perpetúa un ciclo de violencia, discriminación y desigualdad de género. Sin embargo, este cambio es posible. A lo largo de los años, víctimas valientes han alzado su voz para compartir sus historias, convirtiéndose en símbolos de resistencia y esperanza. Sus testimonios nos recuerdan que la lucha contra la mutilación genital femenina no solo es urgente, sino también alcanzable. Gracias a los esfuerzos de organizaciones nacionales e internacionales, así como de activistas y comunidades comprometidas, hemos visto avances en la erradicación de esta práctica, pero aún queda mucho por hacer. Es fundamental seguir concientizando, educando y transformando mentalidades. La erradicación de la mutilación genital femenina no depende solo de leyes, sino de un cambio profundo en la sociedad, donde cada niña crezca sabiendo que su cuerpo le pertenece y que su dignidad es inquebrantable. El llamado a la acción es muy claro. Informémonos, hablemos y apoyemos a las organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres y niñas en Nigeria y en el mundo en general. Cada gesto cuenta, desde compartir esas historias hasta exigir políticas más firmes de protección. Juntos podemos erradicar la mutilación genital femenina. Podemos construir un futuro donde las niñas crezcan sin miedo, con libertad, dignidad y la oportunidad de decidir sobre sus propias vidas. El cambio empieza hoy y empieza con nosotros.